Buenas, bienvenidos a Probando. Soy Alfonso y hoy os voy a hablar de la evolución que he tenido con mi servidor. Lo primero es explicaros por qué tengo un servidor en casa y qué es lo que quería hace más de 4 años obtener con él. Hace 4 o 5 años tenía varios discos duros portátiles de 2 teras, 1 tera y demás, de medio giga, de discos duros sacados de portátiles, pues que necesitaba, o al menos quería tener acceso desde fuera de casa para también poder pues, guardar las fotos del móvil en ella y demás. Y tenía una Raspberry Pi por ahí perdida, sin usar. Y entonces opté por ver distintos sistemas operativos que me permitiesen realizar esas copias de seguridad, etc. Perdona, que acaba de parar, llevo un rato paseando a la perra y acaba de parar ella a hacer sus necesidades. Que el disco duro, los discos duros, el servidor, yo lo quería era para eso, para unas copias básicas y demás. Y busqué pues un sistema operativo que me permitiese instalar en la Raspberry Pi ese sistema y tener control desde fuera de casa de los discos duros. Encontré uno que se llamaba, bueno, ahora no recuerdo, justo se me ha olvidado ahora cómo se llamaba ese sistema operativo. Open Media Vault se llamaba el sistema operativo, y ese tienes que instalarlo en un disco duro de los que esté dentro de la Raspberry, digámoslo así. Creo que se podía instalar en la propia tarjeta de la Raspberry Pi, y entonces ya le añadías los discos duros y podías instalar dockers, podías instalar distintos elementos para poder usarlo con ese sistema operativo. Pero mi conocimiento, bueno, pues no llegaba a ser el que tenía que ser para conseguir hacerlo funcionar. Estuve mirando por internet, de hecho luego el sistema operativo no me permitía hacer como copias de seguridad entre los discos duros, tenía que perder la información de algún que otro disco. Total, que no me terminaba de convencer a mí ese sistema. Y empecé a investigar y encontré un RAID. Un RAID es un sistema operativo para instalarlo en un... Uy, escucharéis ecos porque estoy pasando por debajo de la autovía. Un RAID es un sistema operativo que instalas dentro de un pendrive, se carga en la RAM del ordenador y desde ahí es donde funciona para llamar para trabajar. Se van haciendo cada poco unas copias de las configuraciones en el pendrive, y así si se apaga el ordenador pues se puede arrancar sin problemas de nuevo. Lo ideal es también ir sacando copias de seguridad de ese pendrive para tenerlo por si acaso. Es un sistema operativo basado en Linux, y bueno, pues más o menos no, en el 2020 fue cuando me metí en un RAID. Me compré un ordenador, un i3, un Razer, o sea, un AMD Ryzen 3, si no recuerdo mal. Quise empezar con pocos para que me durase durante varios años, ¿vale? Pero esto ya os digo yo que no ha sido así. Me compré eso, tenía yo un portátil entonces, y con este ordenador secundario lo que pretendía era tener solo el ordenador. Mi portátil iba muy mal, pero bueno, quería hacerlo funcionar, intentar tener este sistema funcionando de forma individual, para hacer sus copias de seguridad y demás. Y la verdad es que lo conseguí. Usaba Photoprism, usé también algún que otro, Nextcloud también para hacer copias de seguridad de las imágenes, usé distintos elementos, y bueno, entonces me murió el portátil y tenía la oportunidad de
o comprarme un portátil nuevo o un nuevo PC, pero entonces tendría que tener 2 PCs en casa, o comprarme unas nuevas piezas para hacer funcionar, para hacer funcionar ese servidor también como ordenador. Porque, Unraid te permite tener máquinas virtuales y a esas máquinas virtuales poder sacar la imagen en vez de por una pantallita dentro del sistema operativo, poder sacar la imagen a través de las tarjetas gráficas que tengas instaladas. Perdón, no tenía yo un portátil, tenía un ordenador, porque yo tenía una gráfica 2080, que es la que sigo teniendo, pero el procesador que tenía entonces era muy lento y se me quedaba muy lento. Vendí ese ordenador para, junto con la venta del Ryzen, del primer servidor, comprarme un nuevo servidor. Esto no lo hice directamente, sino que compré primero las piezas para el nuevo servidor, que este procesador sí tenía tarjeta gráfica incluida, o por la parte de la GPU integrada en el procesador, cosa que no tenía el Ryzen, que como quise en principio gastarme muy poco dinero, pues me compré un procesador que no tenía gráfica incluida. Entonces eso también me privaba un poco de poder realizar la transcripción de ficheros de vídeo y audio automáticamente en el servidor para tener un servidor de películas, ¿vale? Entonces, bueno, como me limitaba mucho, pues decidí dar el salto. Bueno, y también los AMD con Unraid en Linux tienen problemas con esto de la virtualización, de sacar las máquinas virtuales por pantalla. Lo primero es que este procesador no tenía tarjeta gráfica, GPU, y claro, se necesitan al menos 2 salidas de GPU. Uno que sería el del propio procesador, y el otro sería una tarjeta gráfica propia, ¿vale? O sea, una tarjeta gráfica en sí. O tener 2 procesadores en la misma placa base, que las hay y demás, con esa posibilidad de tener GPU integrada y demás, y GPU se le llama. La cosa es que, claro, que con el servidor que yo tenía no tiraba la cosa. Y entonces compré también el nuevo procesador. De hecho lo compré, que había falta fue la época en la que había problemas de stock de los nuevos componentes de ordenador, y acaba de salir la nueva generación Alder Lake de Intel, la generación 12 de los procesadores de Intel. Y entonces lo compré. Me costó el dinero original, unos 480 euros me parece fueron el procesador, pero desde entonces lo tengo. Ahora el procesador puede costar 200, 300 euros a día de hoy. Y de hecho se está revalorizando porque las nuevas generaciones, tanto la 13 como la 14, tienen problemas con el calor en los procesadores. Se están sobrecalentando y se están fundiendo ciertas partes de los procesadores y está dejando de funcionar correctamente. Entonces esos Alder Lake de 12ª generación están aún volviendo a venderse porque tienen algo menos de rendimiento, pero un rendimiento muy parecido, y para servidores están muy bien. Cosa que, ya os digo, la generación 13 y la 14 están teniendo problemas, y para un servidor no hay tanto beneficio en esa generación 13 y 14. La cosa es que eso, compré el procesador, compré la placa base, me busqué una que tuviese muchos puertos SATA. Los puertos SATA son donde se conectan los discos duros. Y bueno, la compré, creo que conseguí una de 6 puertos SATA. Y en su momento fue de las que yo encontré de las más baratas, las que más puertos SATA tenía, con la memoria RAM de DR5 estaba saliendo, entonces no era 100% compatible con Linux y por tanto tampoco con Unraid, y por tanto
busqué una placa base que tuviese DDR4 y entonces monté el servidor en esa placa, con ese procesador, la RAM y demás. Le compré en un principio 16 GB de RAM y 16, no, ya fui directamente de los 32. Y fui poco a poco cambiando un servidor a otro, pasando un servidor a otro. Vendí, nada más obtener el Intel, ya cogí un palo, la perra. Vendí el ordenador que yo tenía entonces, excepto la tarjeta gráfica, y no sé si conseguí venderlo por 250, 300 euros por el Wallapop. Entonces recuperé parte de la inversión en ese nuevo servidor. Conseguí también realizar el tema este de las máquinas virtuales y entonces poder tener en el propio servidor siempre corriendo Unraid y cuando yo quisiera encender la máquina virtual, venga vamos, mediante una llamada de Wake on LAN, con la tecnología Wake on LAN, que básicamente es, se le dice al ordenador que siempre esté pendiente de la llamada a su IP, siempre con una IP fija, dejando en el router la IP de ese ordenador fija. Gracias a la Mac, tenemos la Mac que es como el DNI, digamos así, del ordenador. Podemos decirle en el router, oye, esta Mac siempre déjale esta IP. Y entonces siempre, o sea, al ordenador le dice, búscate, escucha siempre esta IP. Y gracias a esa tecnología podemos coger y encender la máquina virtual sin necesidad de entrar en lo que es la interfaz de Unraid para encender la máquina virtual. Se puede hacer con aplicaciones externas porque es un protocolo que cualquiera que se puede tener. Yo lo tengo en Home Assistant y vía voz, vía un botón de IKEA, tengo varias automatizaciones que me encienden la máquina virtual. Venga, vamos. Y no me corra. Perdona, que ha cogido otro palo y se ha vuelto loca. La estaréis escuchando las piedras por ahí, dando vueltas. Venga, vamos. La cosa es esa, que tengo con automatizaciones, no tengo la necesidad de estar entrando en la interfaz de Unraid para encender la máquina virtual. Y entonces, bueno, pues le podemos dar parte de esa RAM del sistema operativo de Unraid, pasarle la tarjeta gráfica y pasarle los discos duros que queramos a la máquina virtual, en mi caso de Windows, y tenemos un ordenador 24/7 corriendo el software del servidor y cuando queremos, además, encendería esa máquina virtual de Windows y podremos usarlo como escritorio de toda la vida. Ya sea con Windows, un Linux, le podemos instalar. Por ejemplo, la máquina virtual también de Home Assistant la tengo ahí. Esa no necesita salida por tarjeta gráfica. Esa es una interfaz web lo que tiene para ver la interfaz. Entonces, bueno, pues son distintos elementos. Como he dicho, creo que tenía 32 GB. Es verdad que el ordenador original tenía 16. Al servidor le compré, al de Ryzen le compré 32. Esas 32 se las pasé al nuevo con Intel. Vendí el ordenador que ya tenía viejo y cuando yo vi que lo tenía todo bastante estable, esto me pilló de mudanza. Vendí el Intel en una mudanza, antes de una mudanza, y el Ryzen lo vendí en otra. Bueno, pues recuperé entre 600 o 700 euros entre los dos ordenadores al venderlos por Wallapop. También, ¿qué me ocurrió? Bueno, porque se actualizó el sistema operativo. Yo tenía una configuración así medio mal hecha en la parte de los Docker con la
con la parte de las IP de cada servicio, y de vez en cuando, más o menos entre 4 y 6 semanas, el ordenador se me congelaba, el servidor se me congelaba. Esto pues así estuve año y medio, hasta que me compré otro portátil, que ya os hablaré, pero desde entonces, ¿sabes?, siempre lo intentaba configurar desde el móvil y arreglar desde el móvil. A lo mejor cogía el portátil de mi novia, que lo hice un par de veces como mucho, pero al final terminé comprándome un portátil por mi cuenta y ya lo pude ir toqueteando todo desde ahí. El servidor, eso, me petaba cada poco. Yo también, pues, en estos años, pues, de 4 discos duros que tenía, un Android no tira como, no hace el sistema de discos, no lo tiene como otros servidores que tienes que tener, que digamos la información se comparte entre varios discos duros, que lo puedes tener en RAID 0, RAID 1, RAID 5 o RAID 6, creo que el más recomendable es RAID 5, pero Android no funciona así, funciona con un disco de paridad. Y esto es que la última información que tú has trabajado, con la que has trabajado, se guarda en ese disco de paridad. Y podrías llegar a perder información, sí, pero siempre también se comprime, si no recuerdo mal se comprimía. No estoy seguro de 100% cómo funciona, pero según los discos duros que tengas, puedes tener hasta 2 discos duros de paridad, y siempre los discos duros de paridad tienen que ser igual o superior a los discos duros que tengas en el resto de la configuración. Luego, digamos, de la configuración principal, luego puedes tener distintos cachés, o sea, distintos bloques de discos duros aparte. Y bueno, pues yo empecé con un disco de paridad de 10 teras y, si no recuerdo mal, con otros 2 de otros 10 teras cada uno. Pasé a añadirle otro tercer disco duro en el bloque principal, por lo que tendría 30 teras. Estos discos duros se me rompían bastante, me estropeaban, me salían bastantes errores de Smart. Son los errores que te están diciendo: oye, el disco duro está a punto de caducar. Y como tenían 4 años de garantía estos discos, pues los fui cambiando, hasta que ya conseguí también dar con la configuración que no me han vuelto a dar este tipo de problemas. Estos discos duros, bueno, pasé de estos discos duros, que son unos N300 de la marca Toshiba, porque Toshiba tengo ya un disco duro, tenía un disco duro de un portátil que funciona, pero hasta hace muy poco tenía 0 fallos, y de pronto después de casi 15 años del disco duro, ha empezado ya a fallar bastante y ya no lo uso. Lo tengo guardado en un cajón con la información que tiene y ya se quedará ahí esa información. Entonces, claro, las Toshiba me dieron muy buenos resultados, incluso en un portátil, porque sé que se murieron varios discos duros de ordenador en mi familia, porque los discos duros, al llevarlos en el portátil, morían al estar encendidos y girar y moverlos tal. Y entonces, bueno, pues este no me murió y decidí irme por Toshiba. Pero empezó a darme tantos fallos que en menos de un año o en 2 años cambié 10-12 veces de discos. Entonces no me convencían, y pasé a unos un poco más caros, que creo que ahora sí están incluso más baratos que los Toshiba, que serían los Seagate. Seagate Pro, de Barracuda Pro, pueden ser. Iron Wolf Pro. Y estos Iron Wolf, pues los compré de 8 teras. Compré un Iron Wolf de 8 teras y luego otro de otro tipo, pero también Seagate, también de 8 teras. Y bueno, cogí y los metí. Entonces ya tendrían un disco duro de paridad y 3 más 2, 5 discos duros en el RAID.
Y ahora lo último que he hecho ha sido comprar un disco duro de 18 teras para el disco de paridad. Lo he cambiado, el disco de paridad lo he pasado al RAID principal y entonces tendría ahora pues 10, 30, 40 más 16, 56 teras en total de almacenamiento. Una escalada brutal en muy poco tiempo, en 4 años. Aún me quedan espacios para discos duros en el servidor, en la carcasa. Y también compré una tarjeta para que una tarjeta controladora de discos duros para poder añadir muchos más discos duros. Pero se me acaba el espacio en la carcasa antes de que yo pueda usar esa tarjeta entera. Y luego el problema que tiene los discos de los servidores, que son bastante lentos. Y Unraid lo que tiene son estos bloques que os he dicho, estos son bloques secundarios para discos duros, y ahí puedes añadir discos SSD y configurarlos para que sean copias uno a uno entre ellos. Entonces compré 2 discos duros SSD de 1 tera. Tenía yo ya un SSD de caché del principio de 500 gigas, pensando que me iba a dar bien para eso, para todo, pero no es así. Y entonces ese disco duro de 500 le compré otro más de 500 y tengo dos bloques, digamos así, de discos duros. Uno de 1 tera, otro de 500 gigas, uno para documentos y otro para descarga. Documentos que vaya usando yo diariamente y otro para descarga. ¿Por qué? Porque si uso directamente los discos duros del main, de la parte principal, la copia es muy lenta. En cambio, los SSD son muy rápidos y los cuellos de botella se dan en la parte de internet propia, no se dan en lo que es el hardware. También terminé añadiéndole más RAM. Al vender los ordenadores me compré más RAM. Si tenía 32 gigas en un principio de RAM, pues pasé a comprar otros 32 y ahora tengo 64 gigas de RAM. La RAM se usa también en Android como caché, pero no es suficiente todo el tiempo. Para ciertas cosas sí es suficiente, para otras no. Entonces, pues además que si tengo máquinas virtuales, tengo que ir compartiendo esa RAM, dividirla para esas máquinas virtuales. Home Assistant le tengo 4 GB de RAM. He tenido un Windows 10 para mi pareja, para cosas de trabajo, para en vez de tener su portátil encendido para sus investigaciones 24/7, pues lo que hacía, y claro, si ponía esos programas ella a correr, tenía que dejar de usar su ordenador, pues entonces decidí generar máquinas virtuales para los programas que tenía que ella usar, tenerlos ahí encendidos, y durante todas las noches, ya que el servidor siempre estaba encendido, pues usar ese mismo servidor para realizar esos cálculos que tenía que hacer ella. No. ¿Ha visto un palo muy grande y lo quiere coger? Venga, vamos. Y bueno, ahí pues le metí también otros 16 GB de RAM a ese sistema operativo. A mi sistema operativo de uso normal de Windows le tengo otros 16, que puede ser poco, puede ser mucho, depende para que lo quieras usar. En cualquier momento lo puedo variar a mi antojo, puedo decirle, pues métete 17 en vez de 16, y se lo puedo decir. Y bueno, es la ventaja de esto del ordenador. Entonces, al tener 64 GB, puedo tener muchos sistemas operativos a la vez. ¿Ya se ha pinchado? Que no hemos salido del camino y se ha tenido que pinchar. Venga, vamos. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, las cachés.
Pues las cachés, pues el tema de documentos también lo tengo para los sistemas operativos, para que esas particiones principales de los sistemas operativos estén metidas en los grupos de caché. Y esos discos duros, al estar haciéndose copia uno a uno, en caso de que se me rompa uno de ellos, puedo coger directamente, comprar otro nuevo, meterlo y se sincronizaría toda la información entre ellos. Y luego tengo varios discos duros, sobre todo uno que tenía de 3 teras en mi ordenador, cuando yo tenía al principio ese ordenador con un Intel antiguo y demás, antes de tener todo solo en una sola carcasa. Tenía esos 3 teras y lo tengo como disco duro sin asignar. Y esto lo que me permite es que se lo puedo enlazar a los sistemas, a las máquinas virtuales, y puedo leerlo como si fuese otro disco duro en las máquinas virtuales. Entonces mi Windows tiene una partición principal para el sistema operativo y algunos programas, y luego tengo ese disco duro de 3 teras, de típico disco duro para un ordenador para datos básico, no de servidor, y ahí es donde tengo la copia de todos los archivos de todos los juegos que uso normalmente y demás como un ordenador normal y corriente. Y bueno, creo que esto sería todo. Ahora mismo pues eso, tengo muchos teras, casi todo ya, bueno, al 70% de ocupado, con muchos servicios como por ejemplo Bitwarden para las contraseñas, a través de Bitwarden. Tengo mis programas para gestionar presupuestos, mis programas para tener una copia de películas que me gustan, de series que veo, etc. Tengo mi sistema de copia de seguridad automática de, digamos, el Google Fotos o el iPhotos o como se llama en iPhone, pero en mi servidor, en Synology, creo no sé qué Gallery puede ser, Alma lo nombra en su podcast. Y bueno, al final es un software, la mayoría de las cosas son software libres y abiertos y que se pueden ir donando. Ya haré un listado a final de año de las donaciones que haré, porque sí, no estaré pagando a licencias de software, pero sí que estoy haciendo donaciones a final de año a todos esos proyectos que me vienen bien día a día, gracias a los desarrolladores que lo hacen para ellos mismos y para el resto. Y bueno, creo que ahora sí que está todo comentado. ¿Tengo ganas de ampliar el servidor? Pues sí, tengo que ver si le añado otro disco duro más nuevo o no, y en este caso sería, ya que tengo el disco de paridad de 18 teras, pues podría ser otro disco duro de 18 teras para más información, para guardar toda esa información. O uno más grande incluso, de 20 gigas, por ejemplo, de 20 teras, por ejemplo, que podría cambiarlo por el actual de 18 teras de paridad y esos 18 pasar al almacenamiento. Y tendría que verlo. Sí que a lo mejor le tengo ganas para intentar que todas esas películas y todo ese almacenamiento que tengo ocupado me ocupe menos, pasarlo a un formato más eficiente en tamaño, como es el H265 o el AV1, que mi televisión sí lo soporta, y la mayoría de hace 3-4 años hacia atrás hasta ahora también lo soporta. Y bueno, ver ahí si puedo ahorrar espacio y también, bueno, pues filtrar las películas y las series que tengo para ver si me interesa guardarlas o no. Ya os contaré sobre esa parte de guardar películas y series, pero por hoy lo dejamos. Os
lo dejo aquí con una vista de todo lo que es el valle del Guadalhorce. Si queréis, ahora le hago una foto y la pongo en las notas del podcast. Y esto es, o lo comparto por redes sociales, mejor dicho. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este episodio de media horita y nos escuchamos próximamente. Chao.